Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy la profe Gaby y les quiero dar la bienvenida a todos y a todas a esta nueva cápsula de lengua y literatura. Recuerden que el día de hoy, primero medio, tiene dos sesiones, por lo tanto vamos a abordar el contenido de ambas en esta cápsula. El objetivo de esta cápsula es el siguiente: inferir características de los personajes de un texto narrativo a partir de sus actitudes y acciones. Para ello tenemos la siguiente tabla de actividades, o sea, estas son las acciones que nosotros llevaremos a cabo para cumplir con nuestro objetivo. Primero vamos a identificar cómo se describen a los personajes dentro de los textos narrativos. Segundo, vamos a aplicar la clasificación de los personajes de acuerdo a sus características psicológicas. Y por último, vamos a aprender una estrategia para responder correctamente a las preguntas sobre el tema. Antes de continuar, veamos cuáles son los elementos de un texto narrativo, porque hemos estado mucho tiempo hablando de los textos narrativos, pero no hemos visto cuáles son sus elementos en sí. Comencemos con el narrador. El narrador es quien cuenta la historia y puede estar presente como uno de los personajes. También puede ser omnisciente, o sea que lo sabe todo y va relatando las secuencias, o ser un testigo, o sea que no conoce toda la historia, pero va narrando lo que observa. En el caso, por ejemplo, de los Juegos del Hambre, el narrador es uno de los personajes y de hecho es el personaje principal, es Katniss. Ella relata en primera persona. El segundo elemento que veremos son los personajes. Los personajes son quienes actúan en los acontecimientos que van sucediendo en el relato. Pueden ser personajes principales, o sea, los protagonistas sobre los que se basa la historia, o secundarios, quienes intervienen en hechos puntuales del relato. En el caso de los Juegos del Hambre, Katniss es el personaje principal junto con Peeta. El tercer elemento que veremos hoy es el espacio. Este es uno de los varios lugares específicos en donde transcurre la historia. El lector logra imaginar cada espacio y sentir emociones particulares a través de la descripción que detalla el autor. En el caso de los Juegos del Hambre, el espacio en el que inicia la historia está dentro del Distrito 12 y termina dentro de la arena de los Juegos del Hambre, donde los 12 jóvenes escogidos son asesinados. También tenemos como otro elemento del texto narrativo el tiempo. Este es el momento o época en el que ocurren los acontecimientos y puede ser lineal, o sea, cronológico, o con idas y vueltas, jugando con los hechos del pasado, del presente y del futuro a lo largo del relato. El tiempo en el que transcurren los Juegos del Hambre, que es el ejemplo que estamos utilizando, es en el futuro, luego de una tercera guerra mundial y guerra nuclear. Se hizo Panem, que es un nuevo país en el que habitaban los sobrevivientes de este cataclismo. Y los acontecimientos ocurren de forma lineal, o sea que lo hacen de forma cronológica. Sin embargo, hay idas y vueltas al pasado eventualmente. Y por último tenemos la acción. ¿Qué es la acción? Es el argumento de la historia que puede estar explícito desde un comienzo o que se va deduciendo a medida que va avanzando el relato. El argumento de los Juegos del Hambre es que hay una sociedad muy desigual que necesita ser reorganizada. Teniendo en cuenta esto, continuemos. Vamos a concentrarnos en uno de los elementos que acabamos de ver. Vamos a ver en específico y con más detalle la descripción de personajes. Los textos narrativos nos relatan las historias de uno o de varios personajes. Estos personajes realizan acciones y tienen características tanto físicas como de personalidad, al igual que tú, como cualquier persona. Puedes encontrar sus rasgos de manera explícita o textual en el escrito o a través de la voz del narrador o de otros personajes. O también puedes deducirlas o descubrirlas mediante la observación de su actuar en la medida que vas leyendo. De esta manera, existen las siguientes formas de describir a un personaje. Primero, la descripción puede ser física o prosopografía. Esta es aquella en la que nos presentan las características externas de un personaje, como por ejemplo su color de ojos, su estatura o su forma de vestir, entre otros. Luego tenemos la descripción
psicológica o etopeya, y es aquella en la que nos representan las características internas o de la personalidad de un personaje, como por ejemplo si es valiente, alegre o tímido. De acuerdo a sus características de personalidad, los personajes se pueden clasificar en estas dos categorías. Los personajes planos, que son los que tienen uno o dos rasgos de personalidad, o los personajes redondos, que son los que tienen más de dos rasgos de personalidad. De acuerdo a la evolución que tienen los personajes a lo largo de la historia, también se pueden clasificar en estáticos, o sea, que los personajes no cambian a lo largo del relato, sus características psicológicas no van variando, y también se pueden clasificar en dinámicos. Estos son los personajes cuyas características psicológicas sí cambian a lo largo de la historia. Ahora pausa el video, vuelve a leer estas categorías para que las puedas internalizar. Una vez hecho esto, continuamos. Entonces, a modo de síntesis, nosotros tenemos este esquema: la clasificación de los personajes de acuerdo a sus características psicológicas. Primero tenemos lo relacionado a la cantidad de rasgos de la personalidad que tienen los personajes, y a partir de ello se puede clasificar en planos o redondos. Y segundo, tenemos en cuanto a la evolución que ellos tienen, y a partir de esto se pueden clasificar en estáticos o dinámicos. A continuación, observa la imagen de los siguientes personajes malvados y responde: ¿estos son planos o redondos? ¿Estáticos o son dinámicos? Escribe tu respuesta en tu cuaderno. ¿Reconoces alguno de estos personajes? El número 1 es de La Bella Durmiente y se llama Maléfica. En el número 2 es de Blancanieves y ella es la reina. Y el tercero es de 101 Dálmatas y ella se llama Cruella de Vil. De acuerdo con la clasificación que nosotros acabamos de dar, ¿qué tipo de personajes son estos? El número 1 es plano y estático, pues ella tiene solo dos características de la personalidad y no van evolucionando a lo largo de la trama. Pasa lo mismo con la reina y también con Cruella de Vil. A continuación, lee el siguiente texto y luego responde la pregunta asociada, pensando en los pasos mentales que realizas para llegar a la alternativa que consideras correcta. El texto se llama Cuento de Navidad y es de Ray Bradbury. Este es un fragmento de esta narración. Primero veamos el glosario. Aquí hay 4 palabras que podrían complicarnos en cuanto a comprender el texto. Por lo tanto, vamos a leerlas. La primera dice murmuraban, que significa susurraban. La segunda es terráquea, que significa de la tierra. La tercera palabra o frase es ojo de buey, que significa ventanilla circular. Y la cuarta es consternada, que significa afligida o apenada. Una vez teniendo claro esto, veamos, ¿qué actividades realizas en familia durante la Navidad? ¿Y qué otras formas de celebrar la Navidad tienen las distintas culturas? Piensa en eso por un momento antes de comenzar a leer. Una vez que lo hayas hecho, continuemos. Este es el texto en cuestión y está dividido en 2 diapositivas. Recuerda que lo importante es tu comprensión, por lo tanto, lee con calma, no te apresures y si es necesario, lee más de una vez el texto. Entonces, ponle pausa al video y comienza tu lectura. Ahora que ya leíste la primera parte del texto, ¿qué te pareció? ¿Quiénes son los personajes? ¿Y cuál es el conflicto al cual ellos se ven enfrentados? Una vez que sepas eso, continúa con el desenlace del texto. A partir del texto, se nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se sentía el padre cuando ya estaban en el cohete? La alternativa A dice intranquilo por el comportamiento de la madre. La alternativa B, inquieto por la reacción negativa que tendría su hijo. La alternativa C dice preocupado por darle un momento de felicidad a su hijo. Y la alternativa D es nervioso por el proceder de los oficiales interplanetarios. Piénsalo un momento y anota en tu cuaderno cuál crees que es la respuesta correcta. ¿Cuál fue tu respuesta a la pregunta anterior y qué pasos realizaste para responderla? Esto también lo puedes escribir en tu cuaderno si quieres.
La respuesta correcta a esta pregunta es la C. El padre se sentía preocupado por darle un momento de felicidad a su hijo. Y bueno, chicos, esto ha sido la cápsula. Espero los haya ayudado y hasta la próxima.